El grito no se oyó más allá del corral, pero el golpe sí. El patrón rico, con las botas brillantes y el sombrero recién comprado, lo empujó con una fuerza seca, sin siquiera mirarlo. El muchacho cayó de espaldas sobre la tierra húmeda, la camisa rota, los codos sangrantes. Nadie se atrevió a ayudarlo. Los peones fingieron no ver. El capataz sonrió apenas, como si la escena fuera parte del trabajo. Te dije que no te acercaras a ese caballo, no es para ti. El joven no respondió, solo apretó los dientes y se levantó con lentitud, los ojos fijos en el animal. A pocos metros, tras el cerco de madera nueva, el semental negro observaba en silencio, majestuoso, inmóvil, con las orejas atentas. No relinchó, no se movió, solo lo miraba, como si recordara algo o a alguien. La tierra ardía, pero el corazón del chico ardía más. No por la caída ni por la sangre, por lo que ocultaban esas palabras, por lo que aún no sabía, pero pronto iba a descubrir. Lo que el patrón nunca imaginó es que ese caballo tampoco era para él. Si alguna vez sentiste rabia ante la injusticia, quédate con nosotros. Estas son historias que tocan el alma. Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Apenas comienza. Ni aunque me ruegues, ya te dije que no vuelvas a tocarlo. La voz retumbó en el aire seco como un trueno tardío. El muchacho retrocedió, el rostro cubierto de tierra, los ojos abiertos como si no entendiera, pero entendía. Vaya que sí. El patrón rico alzó el látigo, no para usarlo, sino para que todos lo vieran. Un gesto de dominio. El corral quedó en silencio, las vacas dejaron de mugir, solo el viento siguió moviendo las hojas secas del maizal cercano. Ese caballo no es para ti, ni para nadie como tú. Y se marchó. El chico quedó ahí, flaco, con la camiseta desgarrada, los pantalones empapados hasta las rodillas y la cara manchada con una mezcla de barro y vergüenza. Nadie se acercó. Uno de los peones desvió la mirada. Otro fingió limpiar su cuchillo. Había reglas que nadie se atrevía a romper. Mirar demasiado también era peligroso. El caballo, en cambio, no apartó los ojos. Quieto, bajo la sombra dispareja de un mezquite, lo miraba como si lo conociera de antes, como si aquella escena ya la hubiese visto muchas veces. Sus orejas giraban al ritmo del silencio. Su lomo brillaba bajo el sol, pero había una vieja cicatriz que interrumpía la perfección de su piel. Una línea larga, torcida, justo encima del muslo derecho. El chico también la notó. Por un instante, algo en su memoria hizo clic. Un recuerdo que no era suyo. Una foto tal vez, o un sueño. «Tadeo, vámonos ya». La voz de la abuela llegó como un hilo, casi sin fuerza. Tenía las manos cubiertas de callos y la espalda encorvada por los años, pero su mirada no temblaba. El chico no se movió. Dije que ya. Esta vez no era una súplica, era una orden con sabor a miedo. Mientras se alejaban, el caballo relinchó. No fuerte. Fue un sonido bajo, como si los llamara, como si algo se le escapara por dentro. La casa estaba igual que siempre. Techos bajos, paredes agrietadas por el tiempo, el alambre colgado en la entrada como si eso pudiera protegerlos de algo. Pero esa tarde algo había cambiado. Efigenia lo sintió en el aire, en la forma en que los perros no ladraban, en cómo el gallo no había cantado a su hora. Tadeo fue directo al cuartito del fondo. No lloró, no preguntó. Solo cerró la puerta y se quedó sentado en el piso, las manos sobre las rodillas. No quería cenar, no quería hablar. El silencio se le metió en el cuerpo como si fuera su única defensa. Efigenia, en cambio, no pudo sentarse. Abrió el viejo ropero donde aún colgaban los vestidos de su hija. Los tocó sin querer, como si eso pudiera devolverle algo. Detrás de unas mantas, encontró una cajita de metal oxidado. Hacía años que no la veía. Ni siquiera sabía por qué la había guardado. La abrió. Dentro, una carta doblada en 4, escrita con una letra apurada. Reconoció la tinta corrida.
y una frase que temblaba en el borde: «Mamá, si estás leyendo esto». No la terminó de leer. Cerró la caja como si quemara. Fue al corral. No quedaba mucho ganado, apenas unas vaquillas flacas y un toro viejo que ya no servía para nada. Se apoyó en el portón de madera. Respiró hondo. Quiso llorar, pero no pudo. En la distancia se escuchó un motor. El tractor del patrón regresaba del pueblo, brillante, nuevo, con esas ruedas gigantes que parecían burlarse de los pies descalzos. Ese caballo no es para ti, esa tierra no es para ti, esa vida tampoco. Pero el patrón no sabía todo, no aún. Si esta historia te llegó al corazón, quédate con nosotros. Aquí contamos historias que tocan el alma. Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Esto apenas empieza. El tráiler blanco llegó levantando polvo como si trajera un rey. Era alto, cerrado, con logos de una marca extranjera que nadie por ahí podía pronunciar bien. Los peones lo miraban de lejos, cruzando los brazos, sin saber si acercarse o no. Tadeo estaba entre ellos, pero algo en su pecho le latía más rápido. No era miedo, era otra cosa, algo que no sabía nombrar. Cuando bajaron la rampa de metal, el ruido fue como un latigazo seco, y entonces apareció el caballo más grande que había visto en su vida. Negro como la noche antes de la tormenta, con una piel brillante que parecía recién encerada, caminaba con una elegancia que no era de aquí, no era de este polvo, no era de este pueblo. Todos callaron, hasta los perros se echaron. «Ese es Centauro», dijo uno de los peones. «Lo trajeron de Buenos Aires. Vale más que todo este rancho». Tadeo no apartaba los ojos. El caballo levantó la cabeza y olfateó el aire como si buscara algo. Luego giró el cuello despacio y lo miró a él. Fue un instante, pero bastó. Centauro relinchó, corto y agudo. El sonido lo atravesó. Algo en su cuerpo se tensó, como si lo hubieran llamado por dentro. «¡Oye, tú!». La voz venía de atrás, firme, seca, con ese tono de los que no están acostumbrados a repetir las cosas. Tadeo volteó. El hombre bajaba de una camioneta negra con vidrios polarizados, pantalón de mezclilla sin una arruga, camisa de marca, botas nuevas. Era joven, pero se movía como si el mundo ya le perteneciera. «¿Tú eres de por aquí?». Tadeo asintió en silencio. No sabía qué decir. «Pues entonces ya sabes la regla. Los animales finos no se tocan, ni se miran mucho. ¿Entendido?». Los peones no dijeron nada. Uno tosió, otro bajó la mirada. Nadie se metía con el hijo del patrón. Nadie desde que el viejo murió y él regresó con títulos, corbatas y dinero fresco. «Sí, señor», dijo Tadeo sin levantar la cabeza. «Bien, haz lo que tengas que hacer, pero lejos de este corral». Lisandro se dio la vuelta como si nada. Un peón corrió a abrirle paso. Otro sostuvo el lazo de Centauro como si cargara una joya. Tadeo se quedó ahí, parado, sintiendo la mirada del caballo aún sobre él. Había algo raro en esa forma de mirarlo. No era agresiva, no era miedo, era reconocimiento. Esa noche, mientras Efigenia cocinaba en la hornilla vieja, él no probó bocado. Tampoco habló. Se quedó sentado en la puerta viendo cómo el sol caía detrás de los árboles secos. «¿Te hizo algo ese hombre?», preguntó ella sin voltear. Tadeo negó con la cabeza, pero sus manos seguían apretadas sobre las rodillas. «Ten cuidado, hijo. Esa gente no mira como nosotros. Ellos deciden lo que vale y lo que no. Y si algo les molesta, lo quitan». Ella dejó el cucharón a un lado y se sentó junto a él. No lo abrazó. No hacía falta. Solo se quedaron callados viendo cómo la última luz se deslizaba por el campo. Desde lejos se escuchó un relincho. No era cualquier relincho, era él, Centauro. Y aunque estaban lejos, Tadeo supo que era para él. Lo supo como se saben las cosas que no se entienden. Lo que ni Lisandro, ni los peones, ni siquiera Efigenia sabían, era que ese caballo ya había elegido y lo había hecho en silencio.
La lluvia había caído toda la noche, fina, insistente, como si la tierra necesitara limpiar algo que no podía verse. A la mañana siguiente, el barro se pegaba a las botas y el aire olía a troncos mojados y recuerdos viejos. Efigenia abrió el portón del establo con esfuerzo, rechinando como si también él tuviera años acumulados sin hablar. No buscaba nada. A veces caminaba así, sin rumbo, solo para que el cuerpo no se le quedara quieto y el alma no se le subiera a la garganta. Pero esa mañana, algo distinto la llevó a la parte más vieja del establo, donde nadie entraba desde que su hija se había ido. El rincón seguía igual. Las maderas despintadas, un costal rasgado colgado de un clavo y una silla rota con el asiento hundido. Ahí había parido su hija, sola, entre trapos, a oscuras. Efigenia se agachó como si el cuerpo supiera más que la cabeza. Tocó la tierra húmeda con los dedos. Había algo enterrado, algo duro. Sacó una pala vieja y empezó a remover sin saber qué buscaba. O sí, sabiendo pero sin querer admitirlo. Encontró una caja de galletas oxidada por las orillas, con una liga cruzada 2 veces. La reconoció al instante. Su hija solía guardar ahí fotos, estampitas, papeles que nadie más debía ver. Temblándole un poco las manos, abrió la tapa. Adentro había una carta doblada, papel escolar, tinta corrida. Empezaba con una frase que le secó la boca. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no pude decírtelo en vida». Efigenia se sentó en el suelo con la carta sobre las piernas. El establo olía a humedad y a vaca vieja. Afuera, las gallinas cacareaban sin orden. Todo seguía igual, menos ella. Siguió leyendo, aunque las letras a veces se le borraban entre los ojos y el alma. «No quise que lo supieras así, pero no supe cómo decírtelo. El niño no fue un error, tampoco fue amor, fue miedo, fue vergüenza. Fue una noche que no puedo olvidar y que nadie creyó cuando intenté contarla». Efigenia se quedó helada. Cerró la carta de golpe. No podía ser eso. No podía ser él. Se quedó ahí sentada largo rato, mirando la caja como si le fuera a dar otra respuesta. No lloró, ni siquiera habló, solo respiraba fuerte, como si algo dentro de ella se le estuviera cayendo de a poquito. La puerta del establo se abrió de pronto. Tadeo asomó la cabeza. «Abuela, ¿todo bien?» Ella tragó saliva. No quería que la viera así. «Sí, hijo, solo estoy limpiando un poco». El muchacho se acercó, con los zapatos embarrados y el cabello alborotado. Miró la caja, pero no preguntó nada. Efigenia la cerró con una calma que no sentía y la metió debajo de su rebozo. «¿Y Centauro?», preguntó él, casi en susurro. «En su corral, supongo. ¿Por qué?». Tadeo tardó en responder. «Anoche lo soñé». Efigenia lo miró de reojo. Iba a decir algo, pero se contuvo. Había cosas que no se decían todavía. Había silencios que pesaban más que cualquier palabra. Salieron juntos del establo, pisando el barro como si cargaran años encima. La carta seguía doblada bajo su ropa. Ardía, no por lo que decía, sino por lo que todavía no se animaba a leer. Porque ahí, entre esas líneas, podía estar la verdad, o el principio de una mentira que nunca debió empezar. Efigenia dejó la carta sobre la mesa de la cocina, sin terminarla, como si al no leerla completa pudiera evitar que la verdad se volviera real. La dobló con cuidado, como si fuera algo frágil, y la metió dentro de un frasco vacío de café que escondió en el fondo del armario, detrás de unos trapos viejos que ya nadie usaba. No era cobardía, era protección, o eso se decía a sí misma. Esa noche no durmió. Se quedó en la mecedora con las manos cruzadas sobre el regazo, escuchando cada ruido que hacía la casa, cada crujido de madera, cada zumbido de mosquito. A las 3 de la mañana oyó la puerta del patio abrirse despacio. No se levantó. Sabía quién era. Tadeo caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, con la linterna apagada en la mano. No hacía falta luz. Ya se sabía el camino de memoria.
El potrero de Centauro estaba en el fondo del rancho Iturbide, lejos de la casa principal, donde nadie vigilaba a esa hora. El cerco era alto, pero por un costado, junto al árbol caído, había una abertura que los perros callejeros solían usar para colarse. Tadeo se agachó, pasó al otro lado y se acercó al caballo con pasos lentos. El animal estaba despierto, lo estaba esperando. Centauro levantó la cabeza, pero no retrocedió. Al contrario, avanzó un par de pasos y le olfateó las manos como si quisiera reconocerlo. El aire estaba frío, pero la respiración del caballo era tibia, profunda, tranquila. No había miedo, no había rechazo. Tadeo alzó la mano despacio y tocó el cuello del animal. El pelo era suave pero firme, como el de un animal que ha pasado por mucho y aún así se mantiene en pie. Siguió acariciando, bajando por el lomo, sintiendo cada músculo, cada curva, cada cicatriz. Y entonces la vio, una línea torcida, casi invisible bajo la luz tenue de la luna, justo sobre el muslo derecho. No era una herida reciente, era antigua, cicatrizada hacía años. Tadeo se quedó quieto. Esa forma, ese lugar exacto, corrió de regreso al corral, saltó el alambre y entró al gallinero donde guardaban las cajas viejas. Buscó entre papeles rotos, fotografías empolvadas y cuadernos húmedos hasta que la encontró. Una foto vieja, doblada en las esquinas, con el color desgastado por el tiempo. Su madre, joven, montando un caballo oscuro. Y ahí estaba, la misma cicatriz, en el mismo lugar. Se le heló el cuerpo. No entendía cómo, pero algo adentro de él ya sabía que no era coincidencia. Regresó a casa con la foto en la mano. La puerta seguía entreabierta. Efigenia lo esperaba en la mecedora, los ojos abiertos, los labios apretados. ¿Dónde estabas?, preguntó, aunque ya sabía. Tadeo no respondió, solo le mostró la foto. Ella la miró en silencio. Por un instante, su rostro se quebró, pero no dijo nada. Solo apretó la foto entre los dedos y volvió la vista al suelo. ¿Qué significa esto, abuela? Efigenia no respondió. El gallo cantó antes de lo previsto, como si también sintiera que algo se había movido en la oscuridad, pero todavía no sabían que lo más difícil estaba por revelarse. El ruido del tractor nuevo se escuchaba desde lejos, como una bestia tragando tierra. El motor rugía parejo, marcando un ritmo que no dejaba dormir ni a los gallos. Lisandro había comprado 3 iguales, todos con pintura reluciente y tecnología que ninguno en San Gregorio había visto antes. Decía que el campo necesitaba modernizarse, pero lo que hacía era barrer con todo lo viejo, incluida la gente. Los peones más grandes fueron los primeros en caer. Uno a uno se les fue agradeciendo por los servicios prestados. Los mandaban a sus casas con una bolsa de pan y una promesa falsa de recomendación. No hubo abrazos ni palabras sinceras, solo silencio. Un silencio que dolía. Efigenia lo vio venir. Lo había visto tantas veces en su vida que ya sabía leer los signos. Pero esta vez no era como antes. Esta vez lo que venía podía llevárselo todo. Esa mañana salió temprano, como siempre, a mover el ganado. Tenía que cruzarlos por el paso de siempre, el que conectaba con el arroyo. Pero al llegar, se topó con alambre de púas nuevo, brillante, estirado de extremo a extremo. No solo era una cerca, era una frontera. Y del otro lado, parado con las botas encima de una piedra, el capataz de Lisandro la esperaba con los brazos cruzados. «No se puede pasar», dijo sin mirarla. Efigenia sujetó la soga con fuerza. Las vacas resoplaban, inquietas. «¿Desde cuándo?» «Desde hoy, tierra privada, orden directa. Este paso se ha usado desde antes que tu patrón supiera leer». El hombre no se movió. Solo escupió al lado, como quien deja claro que la conversación no iba a cambiar nada. Ahora ya no. Tadeo venía unos pasos atrás, cargando un balde con sal para el ganado. Se quedó congelado al ver la escena.
Sabía que su abuela podía explotar en cualquier momento. Efigenia soltó la soga. Dio un paso al frente despacio, como quien camina entre minas. Dile a tu patrón que si quiere encerrar la tierra que la compre completa, pero este paso no se cierra. Entonces vayas a hablar con él. No, él va a venir a hablar conmigo. El capataz la miró por primera vez. Había algo en esa mirada vieja, en esa forma de pararse sin miedo que le hizo bajar los ojos, pero no abrió el paso. Solo se giró y se metió entre los árboles. Las vacas quedaron del lado equivocado, sin agua, sin sombra. Efigenia no dijo nada más. Dio media vuelta respirando como si se le fuera el alma por la boca. Tadeo la siguió sin hablar. Ya en casa, mientras limpiaba el cuchillo sobre un trapo húmedo, ella rompió el silencio. Van a venir por todo. No es solo el corral, ni el tractor, ni los peones. Van a venir por lo que queda. Y nosotros o resistimos o nos quitan hasta el apellido. Tadeo se quedó callado. Pensaba en el caballo, en la cicatriz, en la carta escondida. No sabía si resistir era quedarse o irse. Pero algo le decía que el momento de decidir estaba más cerca de lo que pensaban. El auto se detuvo, levantando polvo en la entrada de tierra como si fuera una celebridad perdida. Era rojo, pequeño, con placas de la capital y un brillo que desentonaba con todo lo que lo rodeaba. Tadeo salió del corral justo cuando vio bajar a la mujer de tacones puntiagudos y gafas oscuras. Caminaba como si las piedras no existieran. El perfume llegó antes que su voz. «Efigenia», dijo alzando la mano, como si fueran viejas amigas y no hermanas distantes. Efigenia apareció en la puerta secándose las manos en el delantal. Tardó un segundo en reconocerla, no por el rostro, sino por la actitud. Esa forma de mirar la casa con lástima, de respirar profundo como si el aire del campo le diera alergia. «¿Qué haces aquí, Sira?» «Ay, no seas así. Vine a verte a ti y a él», dijo señalando a Tadeo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El muchacho se quedó quieto. No la conocía, pero algo en su tono lo hizo sentirse observado, como si fuera parte de un inventario. Sira entró sin ser invitada. Dejó una bolsa en la mesa, sacó frascos de vitaminas, un reloj barato, un suéter azul cielo y una caja de galletas que parecía salida de un comercial. «Pensé que al niño le haría bien algo distinto. Digo, con todo lo que le toca vivir aquí». Efigenia no tocó nada. «Aquí vive como puede, como vivimos todos. Por eso lo digo», respondió Sira sentándose en la silla de madera como si fuera de oro. «Mira, no vine a pelear, solo quiero ayudar. Tengo contactos en la ciudad. Tadeo podría estudiar allá, aprender algo útil, tener otra vida». Tadeo bajó la mirada. La palabra «otra vida» se le quedó rebotando en la cabeza. Otra vida. ¿Lejano de todo esto, lejos de Centauro? ¿Y por qué ahora?, preguntó Efigenia sin quitarle los ojos de encima. Sira sonrió, incómoda. «Porque ya es tiempo. Porque no podemos repetir errores, porque tu hija se fue sin dejar nada claro, y este niño merece más». Efigenia se levantó, fue hasta el estante, agarró una taza y la llenó con café frío. ¿Tú crees que más es estar encerrado en un departamento sin tierra, sin cielo, sin caballo? Creo que más es tener oportunidades. Y aquí, Efigenia, lo único que crece es la rabia. El silencio cayó pesado. Tadeo se levantó y salió sin decir nada. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó hasta el cerco del potrero. Centauro estaba ahí, masticando pasto, tranquilo. Al verlo, el caballo levantó la cabeza y caminó hacia él. Tadeo extendió la mano. El animal la olfateó y dejó caer el hocico sobre su hombro. El mundo se volvió más lento. «¿Tú qué harías?», susurró. Centauro no respondió. Solo lo acompañó en el silencio. Desde la casa las voces seguían discutiendo. No se oían palabras claras, solo tonos. Efigenia defendiendo algo que nadie más parecía ver. Sira marcando cada frase con ese perfume dulce que incomodaba.
Esa noche, cuando todo estuvo en calma, Efigenia entró al cuarto de Tadeo. Lo encontró despierto, mirando el techo. «No te va a sacar de aquí, no sin que tú lo decidas», dijo bajito. Tadeo asintió, pero en el fondo algo en él empezaba a cambiar, porque por primera vez alguien de fuera hablaba de un futuro. Y a veces, lo que te rompe no es el pasado, sino todo lo que no sabes del mañana. La música sonaba alto, los altavoces viejos chillaban con cada cambio de canción, y el olor a asado, pasto mojado y bosta de vaca se mezclaba en el aire como un recuerdo familiar. La exposición ganadera de San Gregorio era el evento del año. Camisas planchadas, sombreros recién comprados, señoras con aretes grandes y sonrisas aún más grandes. Todos querían ver los animales premiados, los toros campeones y, por supuesto, el caballo que más miradas levantaba desde que llegó: Centauro. Tadeo llegó con Efigenia y con una camisa que apenas le quedaba. Era de su tío, uno que ya no vivía en el pueblo. Le remangaron las mangas y le metieron la parte de atrás dentro del pantalón para que no se notara tan grande. Efigenia le acomodó el cabello con un poco de saliva en la mano, como hacían las abuelas de antes. «No tienes que hablar con nadie», le dijo bajito. «Solo observa, y si ves al patrón ni lo mires». Tadeo asintió, pero sus ojos ya andaban buscando a Centauro entre los corrales. En una de las esquinas, rodeado de niños de escuelas privadas y adultos con lentes oscuros, Centauro estaba amarrado a un poste decorado con cintas. Lo tenían como si fuera una estatua. No le permitían moverse mucho. Se veía incómodo. Su mirada no estaba donde los flashes lo buscaban. Estaba vagando, buscando algo más. Tadeo se acercó sin hacer ruido, como lo hacía en las madrugadas. Pasó entre los niños sin empujar, sin hablar, y estiró la mano hacia el cuello del caballo. Centauro lo reconoció al instante. Movió las orejas y soltó un relincho corto. El grupo de niños se calló. Algunos se apartaron. Uno de ellos murmuró: «¿Quién es ese?». Y ahí, como si lo hubieran llamado con campana, apareció Lisandro. «¡Tú! ¿Qué haces ahí?». Tadeo bajó la mano, pero no retrocedió. Lisandro caminó rápido, rodeando al grupo, con esa sonrisa que no era sonrisa. «¿Te crees que esto es una fiesta para cualquiera?», le dijo fuerte para que todos escucharan. «Solo lo conozco», alcanzó a decir Tadeo. «¿Lo conoces?», soltó una carcajada seca. «Este caballo vale más que 10 generaciones de tu apellido». Los niños rieron. Una mujer bajó la cabeza. Nadie intervino. «Ese caballo no es para ti, mugroso». Las palabras cayeron como piedra. Tadeo tragó saliva, pero no se fue. Se quedó ahí, firme, con la cara roja y las manos cerradas. Centauro relinchó otra vez, esta vez más fuerte, y golpeó el suelo con una de sus patas. Lisandro volteó hacia el animal, molesto. «Ni te atrevas», le dijo al caballo, como si también pudiera entender la vergüenza. Efigenia apareció desde atrás. Se abrió paso como podía, sin pedir permiso. «Nos vamos», le dijo a Tadeo. El muchacho se fue con ella, pero no bajó la cabeza. Solo miró a Centauro por última vez. El caballo lo siguió con la mirada, hasta que desapareció entre la gente. Esa noche Tadeo no habló, no comió. Se acostó con los zapatos puestos y el corazón lleno de algo que dolía. No era solo vergüenza, era otra cosa, algo más profundo. Una herida vieja que no sabía que ya traía dentro, y sin que nadie lo supiera, en el bolsillo de su pantalón guardaba una foto doblada, la de su madre montando un caballo igual al que hoy le dijeron que no era para él. La puerta de lámina se cerró de golpe. Efigenia se levantó de la cama con el corazón en la garganta. Eran las 3 de la mañana. Afuera, los perros ladraban descontrolados y algo crujía entre los matorrales. Alcanzó a ponerse el rebozo y salió con la linterna en mano. Tadeo entró por el portón del corral tambaleándose. La camiseta estaba rasgada, traía sangre seca en el brazo y una espina clavada en la ceja. Caminaba lento como si cada paso le doliera.
Los ojos no le brillaban como antes. Tenía la mirada ida, como si viniera de otro mundo. «¿Qué te pasó?», le gritó Efigenia corriendo hacia él. «¿Dónde estabas, chamaco?». Tadeo no contestó. Se dejó caer sobre el banco de madera junto al bebedero de los cerdos. Respiraba con dificultad. El lodo se le pegaba a los pies, pero él no parecía sentir nada. «Respóndeme, ¿qué fue lo que hiciste?». Le revisó el brazo. Tenía un corte feo, como de alambre de púas. Le pasó un trapo con agua, pero él ni se quejaba. Estaba como oído, en otra parte. «¿Fuiste por él?», preguntó ella, temblando. Tadeo la miró por primera vez, solo eso. No dijo sí, no dijo no, pero sus ojos decían todo. Efigenia se sentó a su lado. El corazón le latía como tambor viejo. «¿Dónde está?». Tadeo bajó la cabeza. «No sé, no era mentira, no sabía». Había ido a verlo como todas las noches, pero el corral estaba vacío, la soga rota, huellas de cascos marcadas en la tierra, como si el caballo hubiera corrido desesperado por el monte, y él lo había seguido, sin pensar, sin luz, solo corriendo entre las sombras, entre espinas, hasta que algo lo tiró. No recordaba bien qué, tal vez un tronco, tal vez una zanja. Solo sabía que despertó con la cara en el pasto y el alma hecha nudo. Efigenia lo llevó adentro. Le lavó las heridas, le dio té de manzanilla y lo acostó sin hacer más preguntas. Pero ella tampoco durmió. A media mañana llegó Cira, con el auto lleno de bolsas y su perfume saturando el aire. ¡Qué susto, por Dios! ¿Cómo se escapa un niño así sin avisar? Efigenia no contestó. Estaba preparando tortillas con los ojos hinchados. Tadeo dormía en el cuarto, envuelto en una cobija con olor a humo. Cira entró sin permiso. Andaba buscando no se sabía qué. Abrió cajones, revisó baúles, como si algo se le hubiera perdido. Y en el tercer cajón de la cómoda vieja, debajo de unos pañuelos arrugados, lo encontró. Un sobre blanco, sellado con cinta. La letra de su hermana estaba ahí, firme, como si hablara desde el más allá. «Resultados. Confidencial». Lo abrió con las manos temblando. Leyó una vez, luego otra. Su rostro cambió, no de sorpresa, sino de certeza, como si hubiera estado esperando esa confirmación desde hacía años. Respiró hondo, miró hacia la puerta y sin decir nada, volvió a guardar el papel en el sobre. Lo metió en su bolso, junto con sus lentes de sol. No era momento de soltar esa verdad, no todavía. El sol aún no había calentado bien la tierra cuando llegaron. 2 camionetas con logotipos del municipio, una patrulla oxidada y un uniformado joven que no sabía ni dónde estaba parado. Pero el que sí sabía lo que hacía era Lisandro. Bajó con el ceño fruncido y los pasos firmes, acompañado de su capataz. Todos los ojos se giraron hacia él. Sabían que cuando el patrón hablaba, algo o alguien caía. Tadeo estaba sentado en la entrada de la casa, con el brazo vendado y la mirada clavada en el suelo. Efigenia salió apenas oyó los motores. No era tonta, ya sabía para qué venían. «Aquí no tienen nada que hacer», dijo sin levantar la voz, pero sin dejar lugar a duda. Lisandro no se detuvo. «Tu nieto se robó un animal de alto valor. Hay testigos, hay huellas y hay pruebas». «¿Pruebas?». Efigenia se rió con amargura. «¿Tú, el hijo del patrón, hablando de pruebas? Lo único que tienes es rabia, porque ese caballo nunca te obedeció». El policía, incómodo, miró los papeles en su mano. «Tenemos orden de llevarnos al menor. Es temporal, solo para tomarle declaración». «¿Y con esposas? ¿Eso también es temporal?». Tadeo alzó la vista. La cara le ardía, pero no por el sol. «Yo no me robé nada», dijo claro por primera vez. Lisandro se acercó agachándose frente a él. «No importa si lo hiciste o no. Lo que importa es que aprendan a respetar límites. Y tú cruzaste los tuyos». El policía se movió con torpeza, sacó las esposas y se las colocó al muchacho sin mirarlo a los ojos. Efigenia se interpuso.
empujando al uniformado con el hombro. «Ni se te ocurra tratarlo como criminal. Es un niño, carajo». La gente del pueblo empezó a aparecer, primero desde lejos, luego más cerca. Murmullos, cuchicheos, celulares levantados. Unos grababan, otros solo observaban. Nadie intervenía. «¿Y el caballo?», gritó alguien del fondo. Lisandro se giró. «El caballo está desaparecido, pero volverá, porque le pertenece a este rancho, no a un peón sin nombre». «¡Tiene nombre!», gritó Efigenia. «Y tiene sangre, más de la que tú crees». Eso hizo que todos callaran. Tadeo se quedó inmóvil. Su abuela lo miraba con los ojos brillosos, no por miedo, por coraje, por impotencia. La patrulla se alejó levantando tierra, con el muchacho adentro y las ventanas cerradas. Efigenia no lloró, solo se quedó parada, con los puños apretados. Sira salió de la casa sin hablar. Había visto todo desde la ventana. Apretaba el bolso contra el pecho como si algo dentro pesara más que una piedra. Horas después, en la comandancia, Tadeo no dijo nada. Solo pidió agua y se quedó en silencio. El oficial intentó sacarle información. «¿Dónde está el caballo? ¿Quién te ayudó? ¿Fue por encargo?». Pero Tadeo no respondió. Solo cerró los ojos y recordó la última mirada de Centauro antes de que todo se volviera oscuridad entre espinas. Mientras tanto, en la casa, Efigenia abrió el armario con las manos temblando. Sira la observaba desde la puerta. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que me toca. Ese papel no va a cambiar lo que pasó». Efigenia se volvió con la mirada seca. «No, pero va a explicar por qué pasó». Sira se acercó despacio. «No todos están listos para saberlo». «¿Y tú sí?», le respondió Efigenia sin pestañear. El silencio se hizo espeso entre las dos. Desde la calle se escuchó el sonido de un motor. Era la misma patrulla, pero venía vacía. «¿Dónde está mi nieto?», preguntó Efigenia al oficial. El policía bajó la cabeza. «Se escapó». Efigenia sintió que el suelo le fallaba. «¿Cómo que se escapó?». Salió corriendo por los corrales traseros. Nadie lo vio venir. No quiso esperar a nadie. Solo se fue. Sira apretó los dientes. «¿Y si va por el caballo?». Efigenia cerró los ojos un segundo. Su corazón lo supo antes que su mente. «Entonces, lo vamos a encontrar juntos, porque esta vez no voy a dejar que enfrente esto solo». Y así, sin más, Efigenia volvió a ponerse las botas, porque cuando el linaje arde, no se apaga con silencio. Sira tenía el sobre en la mano desde hacía horas. No lo había soltado ni para dormir. Tampoco había dormido. Caminaba por la cocina como alma en pena, con el bolso abierto y los ojos vidriosos. A cada vuelta se asomaba por la ventana, esperando ver a Tadeo, esperando escuchar pasos o el ruido de los cascos. Pero nada. Efigenia, sentada a la mesa, removía el café con una cuchara vieja sin probarlo. No había cruzado palabra con su hermana desde que supo que Tadeo se había ido. La rabia no venía sola, venía con culpa, con miedo, con preguntas que no se atrevía a formar en voz alta. Sira se detuvo detrás de ella, sacó el sobre y lo puso sobre la mesa con un golpe seco. «No lo aguanté más». Efigenia no lo tocó. «¿Qué es eso?». «La verdad». La anciana alzó la mirada. Sus ojos no temblaban. «Ahora sí, no era momento antes. Él estaba aquí y yo no sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Y tú cómo reaccionaste cuando lo supiste?». Sira bajó la vista. Se sentó frente a ella, sin soltar la bolsa. «Me encerré a llorar, no por él, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que no vimos venir». Efigenia abrió el sobre con manos lentas. La carta era la misma, pero no. Había más líneas, más tinta, más verdad. «Fue en el corral, una noche que llovía fuerte. Yo no quería volver, pero él me buscó. Dijo que solo quería hablar. No me escuchó, no me dejó ir, y después ya no podía hablar con nadie». Efigenia se quedó helada. Sintió que el aire se le cortaba. «¿Sabías esto?», preguntó sin poder sostener la voz. Sira solo asintió con los ojos mojados.
Me lo dijo llorando, con un miedo que yo no supe entender. Pensé que era un amor mal resuelto. Nunca quisiste imaginar, la interrumpió Efigenia, igual que todos, porque era más fácil decir que ella era la loca, la desordenada, la que se metía en problemas. Abrió la otra hoja, un documento con membrete privado, resultado de ADN, 99.9%, nombre del presunto padre, Lisandro Iturbide. El papel cayó sobre la mesa como plomo. Tadeo tiene derecho a saber, dijo Efigenia apenas en un hilo de voz. ¿Y si no puede con eso? ¿Y si lo rompe? Lo que lo va a romper es seguir pensando que no vale, que es menos, que nació en la nada. Efigenia se levantó con el documento en la mano. Se acabaron los secretos. ¿A dónde vas? A buscar a mi nieto. Esa tarde el sol se puso más rápido, como si el día ya no aguantara más. Efigenia fue de casa en casa, preguntando si alguien había visto a Tadeo. Nadie decía nada claro. Pasó por aquí, preguntó por el monte. Iba solo, pero con cara de saber a dónde. Y en medio de esa búsqueda llegó la sorpresa. Una niña de no más de 10 años salió corriendo desde la tienda y le dijo entre susurros: «Yo lo vi. Iba con un caballo negro. Cruzó por el arroyo». Efigenia la abrazó sin pensar. Sabía que Centauro no se iría sin él. Sabía que algo los unía. Y ahora entendía por qué. Esa noche volvió a casa con el alma rota, pero con algo claro. No se podía cambiar lo que pasó, pero sí lo que venía. Lo que su hija nunca dijo. Ahora le tocaba a ella decirlo todo, con el pecho abierto y la verdad por delante. Porque si algo le había enseñado la vida, era que el silencio también puede matar, solo que lo hace más lento, más cruel. La lluvia cayó de golpe, sin aviso. Goterones gruesos, pesados, como si el cielo no aguantara más. El monte olía a tierra revuelta y ramas rotas. En medio de esa tormenta, entre truenos lejanos y viento que golpeaba con furia, Tadeo apareció montado a pelo sobre Centauro. Iba descalzo, empapado, aferrado al cuello del animal como si fueran uno solo, la cabeza gacha, los ojos entrecerrados por el agua, pero con el cuerpo firme. Centauro no necesitaba riendas. Sabía a dónde lo llevaba el corazón de ese muchacho. Corría con fuerza, con una libertad que se notaba en cada salto, en cada relincho que se perdía entre el retumbar del cielo. Una vecina que había salido a tapar la leña con plástico alcanzó a ver la silueta oscura cruzando frente a su casa. Sacó el celular sin pensar, con los dedos mojados, y grabó apenas 20 segundos. Suficiente. Tadeo, mojado hasta los huesos, cabalgando como si el mundo se le estuviera yendo, mientras el caballo lo llevaba como si también él supiera que estaban huyendo, o volviendo a donde siempre debieron estar. El video se subió a un grupo local. Alguien lo compartió en otro más grande. En menos de 2 horas ya andaba rodando por todo el pueblo, por los pueblos de al lado y por los teléfonos que uno no esperaba. Lisandro lo vio recostado en su sillón de cuero, con una copa de vino tinto que no había terminado. Estaba revisando noticias, buscando menciones a su rancho, a la exposición, al premio que se suponía debía haber ganado Centauro. Y ahí estaba, la imagen, el niño, su caballo. La copa voló contra la pared antes de que el video terminara. «¿Dónde está ese maldito animal?», gritó. Nadie respondió. El capataz bajó la cabeza. Sabía que no era momento para decir que el animal había desaparecido por completo desde aquella madrugada, que no habían vuelto a ver ni una pisada. Solo sabía que Lisandro lo estaba perdiendo todo, y que el control se le escurría entre los dedos. Efigenia vio el video horas después, en el celular prestado de una comadre. No dijo nada, solo apretó los labios y cerró los ojos un segundo. «Va por él», murmuró. Cira estaba a su lado en silencio. «¿Y si lo encuentra antes que tú?». Efigenia se levantó sin responder.
Fue directo al baúl de la sala, sacó su rebozo, su sombrero viejo y un impermeable que tenía guardado desde que su marido vivía. Entonces que se prepare, porque no lo va a tocar. Tadeo y Centauro se detuvieron bajo un árbol grueso, empapados pero sin frío. El corazón del muchacho latía fuerte, pero no por miedo. Era otra cosa, algo más grande, algo que no sabía explicar. Tocó el lomo del caballo, justo donde la cicatriz cortaba la piel. Cerró los ojos y pensó en la foto, en su madre, en las palabras que no entendía del todo. Pensó en su abuela, en su silencio, en el patrón gritándole, en la patrulla, en las esposas. No era solo él quien había cabalgado esa noche, era toda una historia que venía arrastrándose desde antes de que él naciera. Y por primera vez se sintió fuerte, solo, pero fuerte. Centauro giró la cabeza y lo miró. No necesitaban palabras. Ambos sabían que el siguiente paso no era huir, era volver, pero volver distinto, porque después de cabalgar bajo la lluvia, uno ya no regresa igual. Efigenia buscaba un abrigo viejo para salir tras Tadeo, pero lo que encontró no tenía olor a lana ni a humedad. Al fondo del closet, entre papeles arrugados y costales con semillas vencidas, apareció una caja de madera con tapa floja. No recordaba haberla guardado ahí. Tal vez la había puesto su hija, o tal vez la había escondido el dolor. La abrió con manos lentas, como si temiera que lo que guardaba adentro la mordiera. Había papeles, recortes, una medallita rota y varias fotos descoloridas. Entre ellas, una llamó su atención. Era pequeña, cuadrada, con los bordes quemados por el sol. En la imagen, su hija sonreía desde el lomo de un potrillo negro. El mismo pelaje, la misma postura, el mismo brillo en la mirada. Era Centauro. Pero lo que a Efigenia le cortó el aliento fue otra cosa, la panza de su hija, apenas visible, apenas curva, pero ahí estaba, embarazada, cabalgando con una serenidad que no combinaba con el desastre que vendría después. La foto le tembló entre los dedos. ¡Ay, hija! ¿Por qué nunca me dijiste? Se sentó en la cama con la foto en el regazo. Las lágrimas no salieron. No esa vez. Era otro tipo de llanto, uno que no se ve pero quema igual. No era solo una imagen, era una confirmación. Ese caballo no era cualquier animal. Había sido testigo, había sido parte, tal vez incluso había estado ahí desde el principio, cuando la historia empezó a torcerse. En el patio, Cira contestó su celular con fastidio. Estaba harta de llamadas de desconocidos preguntando por el video del niño, por entrevistas, por historias. Pensaban que era una telenovela. Nadie entendía que eso dolía. «Bueno», la voz del otro lado era seca, firme, sin presentarse. «Sabemos lo que hiciste con esa prueba». Cira se quedó helada. El corazón le pegó contra las costillas. «¿Quién habla? No importa. Lo que importa es que no está bien que guardes verdades que no te pertenecen. ¿Quién te dijo que? ¿De verdad crees que nadie se dio cuenta? En este pueblo, los secretos nunca están solos». La llamada se cortó. Cira se quedó con el teléfono pegado al oído, respirando como si le faltara el aire. Miró a su alrededor. Nadie, ni un alma. Solo el silencio del campo y el ruido del viento colándose entre las láminas. Entró a la casa y se encontró con Efigenia, que seguía sentada mirando la foto. «¿La reconoces?», preguntó sin levantar la mirada. Cira se acercó más pálida que nunca. «Sí, ¿y ahora qué hacemos con todo esto?». Cira no respondió, no podía, porque lo que habían descubierto esa noche ya no podía esconderse más, y lo que venía iba a romper más de un silencio y más de un apellido. El murmullo del pueblo ya no era murmullo, era cuchicheo directo, de esos que no se esconden. Las vecinas que antes saludaban con tortilla en mano, ahora cruzaban la calle. Los hombres del taller dejaban de hablar cuando Efigenia pasaba con su rebozo bien amarrado y la cabeza en alto. Ya no se trataba solo del caballo. Era la idea de que querían sacar tajada,
de que todo lo que estaba pasando era por ambición. Así lo decían, así lo repetían, así se lo tragaban entre café y pan de ayer. Te lo dije, mamá, no te van a perdonar ser pobre y levantar la voz. Sira lo soltó una mañana sin sarcasmo, sin perfume. Lo dijo con resignación, como quien ya lo sabía desde siempre. Efigenia solo levantó los hombros. No estoy esperando que me perdonen nada, solo quiero salvar lo poco que nos queda. El corral ya no alcanzaba para alimentar a todas. Las vacas estaban flacas, la sequía se venía dura y Tadeo seguía sin aparecer. Así que hizo lo que cualquier mujer con agallas haría. Cargó el remolque con las 2 mejores vaquillas y un novillo y fue directo a la feria. Llegó temprano, con las botas limpias y el sombrero de su marido. Pidió su lugar, firmó el registro y esperó. Pero nadie se acercó. Los compradores rodeaban otros corrales, preguntaban por precio, por peso, por vacunas. A ella ni la miraban. Pasaron las horas. Se acercó a uno de los tratantes más viejos del lugar, uno que conocía desde los tiempos de su esposo. Tengo buena carne, no están enfermas, mira ese lomo. El hombre tragó saliva, le costaba mirarla a los ojos. No es por ti, Efigenia, es que ahorita hay mucho movimiento, la gente no quiere problemas. ¿Y yo qué problema soy? Dicen que están metidos en cosas raras. Que el caballo, que el video, que el niño. La gente habla. Efigenia se quedó callada, no por falta de palabras, por exceso de dignidad. Si lo que tengo no sirve, entonces tampoco me sirve este pueblo. Volvió a subir las vacas, una por una, sin ayuda. Cada nudo, cada golpe de soga le dolía más que el anterior, no por el esfuerzo, sino por lo que representaba. Al volver al rancho, se sentó en la cocina sin prender la estufa. Sira la miró desde la puerta sin decir nada. «Nos están dejando solas», dijo Efigenia con la voz baja. «Nunca nos acompañaron», respondió Sira. «Solo nos toleraban». La frase quedó flotando. A lo lejos, un trueno, pero no llovía. El viento sopló más frío esa noche, como si algo se estuviera por quebrar. Y Efigenia, con el alma apretada, supo que había una cosa que aún no le podían quitar: su historia. Y eso no se vende, ni aunque nadie compre. El olor a humo despertó primero a los perros, luego a las gallinas y después a Sira, que salió corriendo en bata, gritando el nombre de su hermana. La casa ya estaba ardiendo por la parte de atrás cuando Efigenia abrió los ojos, ahogada por el humo, con la garganta reseca y los oídos zumbando. No pensó, solo actuó. Corrió descalza por el pasillo, sacó a empujones a Sira y gritó el nombre de Tadeo, aunque sabía que no estaba. El fuego ya lamía las paredes como lengua de demonio. Los estantes cayeron, el techo crujía y los retratos colgados se doblaban como si también lloraran. ¡Centauro!, alcanzó a gritar mirando hacia el corral. El caballo pateaba desesperado, relinchando como loco, olfateando el aire como si también entendiera que algo más que madera se estaba quemando. Un vecino llegó con un balde, otro con una manguera que apenas escupía agua. Todos tarde. Todos con cara de espanto, pero ninguno con respuestas. El fuego se tragó la cocina, la cama, los libros, la ropa, el armario de su hija, la caja de los recuerdos. Todo. Cuando por fin se apagó lo suficiente para acercarse, solo quedaban brasas humeantes y pedazos retorcidos de lo que alguna vez fue su vida. Sira se arrodilló frente a la puerta quemada, con la cara manchada de tierra y las manos temblando. Fue a propósito. Esto no fue un accidente. Efigenia no respondió. Solo se quitó el rebozo, lo sacudió lleno de ceniza y se lo volvió a poner como si necesitara al menos eso para no derrumbarse. Tadeo llegó horas después, con la cara sucia y la ropa mojada. Vio el humo desde lejos y corrió con Centauro tras él, sin montura, como si supiera que su lugar estaba en ese desastre. No preguntó. Solo se acercó a las ruinas. Entre los restos algo brilló. Escarbó con las manos hasta sacarlo. Era una herradura.
Negra, gastada, pero entera, a unos centímetros encontró la foto. Quemada por las orillas, pero con el centro intacto. Su madre, montando a Centauro cuando era apenas un potrillo, con esa sonrisa que él nunca conoció. Efigenia se acercó despacio, vio la imagen, luego lo miró a los ojos. Tadeo no dijo nada. No tenía que hacerlo. Ella lo abrazó por primera vez en mucho tiempo, fuerte, largo, como si todo lo que se había perdido esa noche pudiera detenerse solo por ese gesto. Nos dejaron sin nada, susurró él. Nos dejaron sin techo, corrigió ella, pero no sin raíz. La tierra seguía ahí, las manos seguían enteras, y Centauro a su lado, con la mirada alerta, parecía entender que lo que acababa de pasar no era un final, sino un comienzo nuevo, más duro, pero más verdadero, porque cuando lo único que queda es ceniza, lo que nace después ya no se quiebra fácil. Las manos de Efigenia temblaban cuando firmó el papel, no por miedo, por rabia contenida, por la mezcla extraña de dolor y determinación. Ese terreno, árido y olvidado, no valía casi nada, pero para ella significaba todo. Era tierra libre, sin deudas, sin apellido impuesto. Ahí empezaría otra vez, desde el lodo. Cira fue quien sacó el sobre con los billetes que tenía guardado en un doble fondo de su bolso. Dinero ahorrado de quién sabe cuántos años de contratos, intereses y silencios. No lo dijo como ofrenda, lo dio como deuda. No lo hago por ti, dijo. Lo hago por él y por ella. Efigenia no contestó. Solo recibió el dinero sin dar gracias. Agradecer era otra cosa. El terreno estaba cerca del río Viejo, donde nadie sembraba porque se inundaba fácil, pero Efigenia conocía el pulso del agua, sabía cuándo bajaba, cuándo se retenía, cómo respirar con el clima. Lo había aprendido con el cuerpo, con la piel. Los primeros días fueron de palas, de sudor, de ampollas. Tadeo y Cira trabajaban a su lado, sin hablar mucho, pero sin soltarse. Centauro andaba suelto, ayudando a tirar ramas, jalando el viejo carro de madera, como si entendiera que esa reconstrucción también era suya. Un mediodía llegó él. Era joven, con sombrero de palma, manos limpias y un cuaderno bajo el brazo. Se presentó como ingeniero agrónomo, egresado del tecnológico de la región, mandado por una organización rural que ofrecía asesoría gratuita a mujeres campesinas que querían modernizar sus prácticas. Efigenia lo miró con recelo. ¿Gratis? Nada es gratis. Tiene razón, dijo él, pero a veces ayudar también siembra. Se quedó. Enseñó a leer la humedad de la tierra con sensores, a usar una pequeña sembradora manual donada por un programa que nadie en el pueblo había querido aceptar por orgullo. Instaló una bomba de agua solar. Hizo dibujos en una libreta con paciencia. Efigenia aprendía lento pero con ganas. Anotaba en una hoja rota del almanaque. Lo escuchaba sin interrumpir. Hasta que un día, mientras él explicaba los tipos de germinación, ella le soltó: «Tú no sabes lo que es sembrar con hambre en el estómago». Él se quedó callado. Luego asintió. «Tiene razón, pero sí sé lo que es sembrar con rabia y con ganas de que algo cambie». Ahí se hizo el respeto. Tadeo lo observaba de lejos con curiosidad, pero sin abrirse. Seguía con la imagen de la casa quemada en los ojos. Dormía con la herradura bajo la almohada. Había días que ni hablaba, hasta que una tarde, mientras removían la tierra, le preguntó: «¿Por qué siembra maíz?». «Porque es lo que más da y lo que más aguanta». El joven sonrió. «Entonces ustedes también son de maíz». Efigenia levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió también. Sembraron, no solo granos, sembraron futuro. En silencio, con el corazón reventado pero con la espalda firme, porque del lodo también brotan raíces que no se dejan arrancar. El papel estaba firmado. Tadeo lo dejó sobre la mesa de la cocina con las manos aún húmedas de nervios. Efigenia lo vio desde el umbral, con el ceño fruncido y el corazón en la garganta.
¿Qué hiciste?, preguntó sin levantar la voz. Me inscribí. No hacía falta explicar más. El torneo de doma de San Gregorio era el evento más visto, más comentado y más manoseado por los patrones. Lo que ahí pasaba no quedaba ahí. La gente lo grababa, lo publicaba, lo usaba. ¿Y con qué caballo piensas competir? Con Centauro. Efigenia sintió un escalofrío, como si la historia estuviera por repetirse en otra piel. Caminó hacia él y puso una mano sobre el papel. Ese animal es más que un caballo, y tú eres más que un jinete. Tadeo no la miró. Solo dijo, por eso mismo. Esa noche Efigenia no durmió. Cira tampoco. El joven ingeniero sí, con una sonrisa de orgullo que no sabía si era ingenuidad o esperanza. Centauro caminaba inquieto alrededor del nuevo corral, como si supiera que se acercaba algo importante. El día del torneo, el cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. Los puestos de empanadas ya humeaban, los niños corrían entre montículos de paja, y el locutor gritaba nombres por un micrófono distorsionado. Tadeo llegó con la ropa limpia, el sombrero bien puesto y la mirada fija. No hablaba, no saludaba, solo escuchaba. A su lado Centauro caminaba firme, sin soga, sin montura. Algunos lo reconocieron, otros fingieron no verlo, pero todos lo notaron. Efigenia lo miraba desde la grada con el estómago hecho nudo. «Lo van a usar», le dijo a Cira. «Le van a aplaudir si gana, pero le van a cerrar la puerta cuando baje del caballo. Y si pierde», agregó Cira, «lo van a destrozar. Entonces ya perdió, o ya ganó». Tadeo esperó su turno sin moverse. Uno a uno, los jinetes pasaban. Algunos hacían piruetas, otros caían. El público aplaudía con desgano, como esperando otra cosa. Cuando por fin lo nombraron, el silencio fue distinto. No de respeto, de expectativa. Querían ver si era cierto lo del video, lo de la doma sin montura, lo del niño rebelde y el caballo imposible. Tadeo caminó hacia el centro del ruedo. Centauro lo siguió, tranquilo. El muchacho se subió de un salto sin estribo, sin bocado. Solo sus piernas, sus manos y ese vínculo que nadie más entendía. Al principio, nadie aplaudió. Luego, el caballo trotó, galopó, giró. Tadeo lo guiaba apenas con la espalda, con la respiración. Era una danza, una conversación muda, una promesa cumplida. Al final se detuvieron en seco y por primera vez el pueblo se puso de pie. No todos, pero sí los que sabían ver. Efigenia no aplaudió. Solo se limpió una lágrima y cruzó los brazos. Ya no era solo su nieto, era la historia que estaba cambiando. Y entonces lo vio, entre el público. Camisa blanca, pantalón de mezclilla, sin guardaespaldas. Lisandro, de pie, inmóvil, viendo a Tadeo como si lo mirara por primera vez. Efigenia sintió que el mundo giraba más lento. Cira lo notó también. «No vino a ver la doma», murmuró, «vino a ver su reflejo». Lisandro no sonreía, no aplaudía, no hacía nada, solo observaba. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. El aire se volvió espeso justo antes de que Tadeo tocara el lomo de Centauro. No hubo anuncio, ni redobles, ni música de fondo, solo el sonido de su respiración acompasada y el roce de sus dedos sobre el pelaje oscuro. El público se cayó de golpe. Nadie entendía bien por qué, pero algo les decía que estaban por ver otra cosa. Algo más que un espectáculo. Tadeo subió a pelo, sin montura, sin riendas, sin espuela. Solo él y el caballo. Apenas rozó la espalda del animal con las piernas. Centauro alzó la cabeza como si esperara una señal que ya conocía de antes, y arrancaron. Al principio fue un trote suave, un movimiento ondulado que cortaba el polvo sin levantarlo. Luego, un giro, otro. Un quiebre elegante que no parecía entrenado, sino instintivo, como si el caballo supiera contar la historia con el cuerpo, como si ambos compartieran una misma memoria. El juez principal, un hombre duro, con años de campo y cara de pocos gestos,
Se inclinó hacia adelante en su silla. Algo se le movió por dentro. Tal vez fue el recuerdo de su padre, de las domas antiguas, de cuando los animales no se dominaban con fuerza, sino con respeto. Tal vez fue otra cosa, pero los ojos se le humedecieron sin permiso. Tadeo giró una vez más. Centauro se alzó sobre sus patas traseras, no por imposición, sino por impulso. Fue un salto limpio, sin violencia, con la fuerza contenida de quien por fin se siente libre. El silencio era tan denso que se escuchaban los cascos sobre la tierra como tambores lejanos. Tadeo se quedó quieto sobre el lomo, respirando con el caballo. No sonrió, no alzó los brazos, no pidió nada. Solo se bajó con suavidad, le tocó el cuello y se quedó parado ahí, junto a él, como si eso fuera todo. Y lo fue. No hubo aplausos. Solo un silencio reverente, raro, incómodo incluso. La gente no sabía si gritar o llorar. Efigenia se quedó de pie, con los ojos clavados en su nieto. No por orgullo, por confirmación, por esa certeza que solo da el dolor. Lo había logrado sin deberle nada a nadie, sin permiso, sin nombre prestado. El juez se levantó, caminó hasta el centro del ruedo. Tadeo lo miró sin miedo. El hombre le puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero sus ojos, llenos de lágrimas, bastaron. El público seguía mudo. Sira apretó los labios. Lisandro seguía ahí, de pie, sin moverse. Su rostro era una máscara. Nadie podía leerlo, ni siquiera él. Centauro relinchó, fuerte, como si rompiera el hechizo. Tadeo miró al caballo, luego a su abuela, luego al juez, y por último a Lisandro. Un instante eterno, y sin decir una sola palabra se fue caminando, con Centauro detrás de él. No había trofeos, no había micrófonos, pero algo había cambiado para siempre, porque cuando alguien se atreve a montar sin montura, ya no hay forma de volver a la silla de siempre. Efigenia ya se había puesto el rebozo cuando lo vio venir. Caminaba con esa postura que no era de orgullo, sino de costumbre. Las manos en los bolsillos, la mirada tensa, sin apurarse, pero sin vacilar. No venía como patrón, venía como hombre solo. Se detuvo a unos pasos, no dijo hola ni buenas tardes. No sabía, fue lo primero que soltó. Efigenia no se inmutó, lo dejó hablar. Nunca supe lo de tu hija, nunca imaginé que... Se corrigió a media frase, no quería sonar culpable, ni humano. Que ese niño fuera mío. Efigenia apretó los dientes, pero no dijo nada todavía. Pero eso no cambia nada, agregó, más bajo. Fue ahí cuando Efigenia lo miró directo, sin odio, sin miedo. No, porque tú no cambiaste. Lisandro desvió la vista por primera vez. Se secó las manos contra el pantalón, como si le estorbaran. No vine a discutir, no viniste a reconocerlo tampoco. Él apretó los labios. El silencio se volvió incómodo. Había polvo en el aire. El olor a caballo aún flotaba. ¿Y qué quieres que haga? Yo no quiero nada, dijo ella firme. No vine a pedirte ni apellido, ni dinero, ni disculpas. Entonces, ¿por qué me miras así? Porque no te reconozco. Lisandro pareció encogerse por dentro. Tú tenías la opción de hacer lo correcto, de buscar, de preguntar, de al menos mirar bien a ese niño cuando te lo encontraste, y no lo hiciste. No sabía y no te importó. Se hizo otro silencio, más pesado, más denso. Tadeo no necesita que lo reconozcas, añadió Efigenia. Ya lo hizo el pueblo, ya lo hizo ese caballo, ya lo hizo su madre. Desde donde esté. Lisandro bajó la mirada. Por un segundo pareció otro, pero fue solo un segundo. Entonces no tengo más que hacer aquí. No, confirmó ella. Nunca lo tuviste. Él asintió, con una amargura que ya no pudo ocultar. ¿Le vas a decir? Él ya sabe lo que necesita saber. Lisandro se giró para irse. Dio 2 pasos y antes de subir a su camioneta dijo sin voltear: «Es un buen jinete». Efigenia lo miró irse. «Es más que eso», susurró. «Es mejor hombre que tú, sin siquiera saber que llevaban la misma sangre».
La camioneta arrancó y se fue tragando camino. No hubo despedidas. Efigenia se quedó sola, pero con la cabeza en alto, porque hay hijos que se heredan y hay hijos que se ganan con la vida. Y Tadeo ya había elegido cuál quería ser. El maíz no espera a que uno esté listo. Se planta cuando la tierra manda, cuando la luna dice que sí, cuando el alma aprende a confiar en el barro. Tadeo lo entendió con los dedos hundidos en la tierra húmeda, dejando caer semilla por semilla, sin apuro, sin pausa. No había maquinaria ese día, ni tecnología. Solo él, su cuerpo, y la paciencia de un campo que aún dolía, pero ya no mordía. Llovía suave, como si el cielo lo bendijera sin hacer escándalo. El agua le empapaba el cabello, le mojaba la camisa, pero no lo detenía. Centauro lo observaba desde la orilla, tranquilo, como quien ya no teme que el jinete se pierda. Efigenia lo miraba desde la entrada del cobertizo. Se secaba las manos en el delantal con la espalda recta y los ojos en paz. Ya no le gritaba que se abrigara, ya no lo interrumpía con consejos, solo lo dejaba hacer, porque hay cosas que se aprenden con el cuerpo, y el muchacho ya había entendido más de lo que muchos hombres sabían con libros enteros. Mientras él sembraba, ella organizaba. En el patio, bajo una lona vieja, 4 mujeres del pueblo se sentaban en bancos improvisados. Una pelaba elotes, otra anotaba precios en una libreta. La tercera tomaba apuntes sobre cómo vender directo al consumidor, sin comisionistas. La cuarta traía su canasto de tomates para intercambiar con la vecina. Efigenia hablaba sin levantar mucho la voz, pero todas la escuchaban. Nos dijeron que solo servíamos para la cocina, pues vamos a vender desde la cocina, pero con nuestra cuenta, nuestro precio y nuestro respeto. Una mujer levantó la mano. ¿Y si nos boicotean en la feria? Entonces vendemos desde la banqueta, o desde la escuela, o en la iglesia. El punto es que no nos vuelvan a decir cuánto vale nuestro trabajo. Cira traía café en jarras de vidrio. Ya no se pintaba tanto. Ya no usaba perfume para entrar al corral. Ahora andaba con botas, con el pelo recogido y una sonrisa menos apretada. Esta mujer me va a meter en más problemas que todos mis exmaridos juntos, bromeó mientras servía. Todas rieron, pero sabían que no era broma del todo. Tadeo terminó la hilera. Se limpió el barro de las manos en el pantalón y miró hacia el cielo. «Ya va a parar», murmuró. Efigenia se acercó y le tendió una toalla. «¿Cómo lo sabes?» «Porque la tierra ya está lista». Esa frase la dejó muda un instante. Lo miró, no al niño, al hombre que estaba naciendo, ese que había montado sin miedo, que había resistido al fuego, al abandono y a la vergüenza. «¿Estás listo tú?» Tadeo la miró de reojo. No sonrió, pero los ojos le brillaban con algo nuevo. «Voy sembrando», no dijo más, pero Efigenia entendió, porque hay semillas que no dan solo maíz, dan raíces nuevas, dan historia, dan futuro, y se siembran así, bajo la lluvia, con las manos sucias y el corazón limpio. Cira cerró la maleta sin voltear. El vuelo salía al amanecer y no quería despedidas largas. Había dejado dinero en una caja, documentos en una carpeta y un abrazo apretado que Efigenia aceptó con dignidad, pero sin promesas. «Ya cumplí mi parte», dijo Cira con voz baja, casi triste. «No era una deuda», respondió Efigenia. «Era una herida que necesitaba cerrarse». Cira asintió, tragando lágrimas que no soltó. Subió al taxi sin mirar atrás. La tierra no se le pegaba a los zapatos. Era su forma de marcharse. Lisandro no dijo nada, ni en público ni en privado. Simplemente desapareció. Se hablaba de una venta forzada del rancho, de cuentas embargadas, de tierras repartidas a nombre de otros. Pero nadie lloró su ausencia. Era como si el polvo lo hubiera tragado. Tadeo pasó las últimas semanas con un cuaderno bajo el brazo y una mochila en la silla. Había recibido una beca. No por compasión, sino por mérito, por los puntos altos en los exámenes rurales, por lo que sabían que podía ser. Efigenia le ayudó a empacar sin decir mucho. Le lavó la ropa con las manos.
Le puso el nombre en cada prenda como si tuviera 5 años otra vez. Pero cuando se acercó la hora de irse, no lo acompañó al camión. ¿No vas a despedirte? Los caminos que valen la pena no necesitan despedidas, solo saber que puedes volver. Tadeo la abrazó por la espalda, largo, con la frente en su hombro. Te voy a escribir. No me escribas. Hazlo bien. Eso me basta. Se fue antes de que saliera el sol. Y Efigenia se quedó sola, pero no vacía. Las mañanas en el campo eran más lentas sin él. Sin la voz joven, sin las botas nuevas, sin el eco de las preguntas. Pero la tierra seguía llamando, la lluvia seguía cayendo y el tractor seguía esperando. Un día, sin decirle a nadie, Efigenia se subió. Le costó un poco, se resbaló con una de las botas, pero lo logró. Encendió el motor como le enseñaron, el ruido le sacudió el pecho. No era solo una máquina, era una declaración. No estaba acabada. Centauro apareció desde el corral. Se acercó despacio, no relinchó, solo la miró. Ella bajó del tractor y se quedó a su lado. El cielo comenzaba a ponerse rosado. El maíz crecía parejo y el aire olía a futuro. Entonces sintió una presencia detrás. ¿Puedo ayudarle? Era una niña del pueblo. No tendría más de 9 años. Llevaba una bolsa de semillas y los zapatos llenos de tierra. Efigenia la miró, sorprendida. ¿Tú sabes sembrar? No, pero quiero aprender. La vieja sonrió, no como abuela, como maestra. Entonces ven, aquí no se empieza con palabras, se empieza con las manos. La niña se acercó. Centauro soltó un suspiro largo como si aprobara. Y juntas, bajo ese amanecer que no pedía permiso, empezaron a trabajar. Porque quizás no todos los que nacen en tierra ajena están destinados a marcharse. Algunos vienen a sembrar donde otros dejaron su historia enterrada. Una mujer sola, con las manos curtidas por los años, sube al tractor antes de que amanezca. Un caballo la acompaña en silencio como guardián de todo lo que se perdió y de lo que aún queda por sembrar. La tierra que antes fue límite, ahora es camino. Y aunque los silencios no siempre se rompen con gritos, hay gestos simples, humildes, valientes, que abren espacio para algo nuevo. Un nieto que se va, una hermana que se queda, una niña que pregunta si puede ayudar. Así empieza otra historia, no en grande, no con aplausos, sino con una semilla entre los dedos, y la promesa de que el alma, cuando se siembra con verdad, siempre florece, porque a veces no se trata de vengar el pasado, sino de honrarlo sin repetirlo. Si esta historia te tocó el corazón, ayúdanos a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Dale like, comenta desde dónde nos estás viendo, comparte con alguien que necesite esperanza y suscríbete para no perderte lo que viene. Eres parte de una comunidad que cree en la dignidad, en la justicia y en los nuevos comienzos. Y créenos, hay muchas más historias esperando ser contadas.